la protección poderosa. Y dice el versículo 13, hermanos, como dice, lo tenemos ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después va a darle la gloria a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero vamos a meditar en esta parte. Al orar, ¿cómo nos enseña el Señor, hermanos? Como vemos en este pasaje, puedo yo decir que ponemos toda nuestra vida delante de Dios. Ponemos el pasado, ponemos el presente y ponemos nuestro futuro en las manos de Dios. Al pedir perdón, ponemos nuestro pasado en las manos de Abba. Al pedir protección, la poderosa protección de Dios, pedimos a Dios por nuestro presente y pedimos también a Dios por nuestro futuro. Lo ponemos en las manos de Dios. So, all our lives, the whole thing, past, present, and future, is in the hands of the Lord. Past, when we ask for forgiveness, and then present and future, when we ask for His protection. Al orar, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo también, la Trinidad entera nos bendice. Nuestro Abba Padre nos da el pan, oramos a Él por el pan, por el sustento diario. Nuestro Salvador Jesucristo nos lava con su sangre y nos perdona de todos nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y también nos protege contra la tentación. La Trinidad está presente al orar. Al orar nos dirigimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y pedimos por medio del Espíritu Santo. So Trinity is present there also when we pray. We pray to the Father, we pray in the name of Jesus, and we pray through the power of the Holy Spirit. No puedo, hermanos, dejar de insistir en la importancia de la oración y les invito, hermano Antonio, Yulisa, Madi, cada uno de los que estamos aquí, les invito de verdad a que oremos todo el tiempo. Oremos en nuestras casas, oremos en el camino, oremos cuando vamos al trabajo, en el trabajo, oremos por las mañanas, oremos por las tardes, oremos por las noches. Démosle gracias a Dios por los alimentos. Enseñemos a nuestros niños también a orar. Oremos a Dios antes de tomar una decisión, antes cuando recibimos un problema, cuando estamos en una enfermedad. Y oremos, hermanos, alabando a Dios por lo que Él es. Oremos a Dios dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Oremos a Dios también, hermanos, pidiendo por los demás y especialmente pidiendo por la salvación de todas las personas. I say so many things in Spanish. Hard to translate all what I say. But I say pray all the time in different ways, in different times during the day. Pray, give thanks to the Lord, worship the Lord, and give the glory to the Lord when you pray. Pero el texto, hermanos, hablando de nuestro pasaje, obviamente la oración es tan importante, pero el texto nos habla de una realidad, hermanos, y la realidad es que seremos probados por Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? En el texto habla de la tentación, pero esta palabra que se utiliza para tentación también puede utilizarse para prueba. The same word that is used for temptation could be used also for proof. Y quiero decirles que en este pasaje habla de tentación. In this passage is talking about temptation because it's talking about the devil. Pero también quiero decirles, hermanos, que seremos probados por Dios. O sea, una realidad es que seremos probados por Dios y seremos tentados por el diablo. De la misma manera como un metal, de la misma manera como para obtener la pureza de un metal, para obtener la pureza de un metal tiene que ser sometido al fuego. Y entonces nosotros tenemos un metal más puro. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que ser sometidos, seremos sometidos al fuego también. Seremos sometidos a las pruebas y seremos sometidos también a las tentaciones. Buenos días, pueden acomodarse donde gusten. Qué gusto verles. También
Vale, ya están las clases también para los chiquitos. Aprovecho el paréntesis para tomar un poquito de agua, hermanos. Seremos probados y seremos también tentados. Cuando alguien quiere hacer, lo hemos visto a lo mejor, no sé, hermanos, si en alguna ocasión he estado en un taller de algún herrero de la escuela antigua, ¿no? Que metían el metal al fuego y después a martillazo, ¿no? Y cuando ese metal, ¿verdad?, que es metido al fuego y es golpeado, se puede convertir en una espada muy fuerte o en una herramienta muy fuerte. Y por eso es lo que estoy diciendo, seremos metidos en el fuego para poder salir más valiosos. No hay atajos, no hay tratos preferenciales. Cada uno de nosotros vamos a tener de alguna manera que pasar por pruebas y vamos a tener que pasar también por tentaciones. Fíjense lo que dice Santiago, hermanos, en el versículo 2 y 3. Hermanos míos, dice el texto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos llenarnos de gozo cuando tenemos pruebas, porque estas van a quitar las impurezas de nosotros. Es como el metal que es metido al fuego y entonces en ese fuego se quita toda la tierra, toda la basura, todo lo que no es oro puro. También, hermanos, podemos tener gozo en las pruebas porque ahí vemos la mano de Dios. Y yo creo que todo lo hemos visto. Yo creo que, Laura, cuando tenemos problemas es cuando pedimos a Dios que nos ayude más, ¿no? Y en ese momento vemos cómo Dios hace cosas maravillosas. Only when we are in the big troubles that we think that nobody can help me, we see the hand of the Lord doing something something impossible. Por eso podemos tener gozo en las pruebas. Pero luego en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos, si vamos adelante, versículo 12 y 13, fíjense, en los primeros textos habla de las pruebas, pero luego en el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora habla de las tentaciones. Y luego el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por eso dije, Dios nos da pruebas, pero no tentaciones. Dice el texto, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Son dos cosas diferentes. Las pruebas vienen de parte de Dios, las tentaciones vienen por parte del diablo. Y debemos de tomar en cuenta, hermanos, que estamos en una constante guerra, que estamos continuamente siendo provocados al pecado, que hay tentaciones por todos lados. Si bien la semana pasada estuvimos en la oración hablando acerca de que debemos de pedir perdón a Dios, hoy podemos ver también, hermanos, que hay una guerra continua donde nosotros seremos tentados todo el tiempo. Ahora, vea esto que está aquí. Tenemos tres enemigos, básicamente, y voy a explicarlo un poquito. Tenemos tres enemigos férreos, malignos. Tenemos primeramente el maligno, el diablo, el adversario. Dice el texto de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo quiere destruir nuestra vida, el diablo quiere destruir nuestra familia, el diablo quiere destruir nuestra iglesia. Después tenemos el mundo, que es la filosofía, el pensamiento terrenal, la ideología de la gente a nuestro alrededor que no es creyente. Eso es el mundo. Y luego tenemos también nuestra vieja naturaleza pecaminosa. La parte nuestra que se revela contra Dios, la parte carnal, la parte egoísta. Tenemos esos enemigos continuamente que nos quieren hacer caer en el pecado. Así que la tentación va a ser algo continuo.
El texto literalmente dice, líbranos del malo, líbranos de Satanás, que va a usar todo esto para hacernos caer. Y cuando nosotros caemos en pecado, el propósito del diablo va a ser que se haga una costumbre en nuestras vidas para que eso entonces sea algo que traiga mayor destrucción. Eso es lo que quiere el diablo. En 1 de Pedro 5:8, hermanos, dice este texto, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Fíjense lo que dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora piensen en esto, si nosotros supiéramos que hay un león rondando donde nosotros vivimos, nosotros trataríamos de tener todas las precauciones, ¿no? Imagínense que en el vecindario donde usted vive hay un león y la gente sabe que hay un león, usted tomaría todas las precauciones. Usted no estaría donde sabe que el león anda suelto, usted trataría de evitar ahí. Y eso es lo que quiero hoy decirle. El enemigo es como un león. Hablando, por ejemplo, del mundo, usará la influencia de las filosofías del mundo, de los influencers, de la gente que nosotros vemos muchas veces en las redes sociales. Tratará de usar artistas, músicos, canciones, películas de cine, obras de arte, la televisión, los medios de comunicación, la radio, profesores en las escuelas con ideas y pensamientos que no son correctos, que no son bíblicos, universidades, centros educativos. Las artimañas del error, hermanos, que utiliza el diablo, lo vemos también en falsas doctrinas. Tal vez usted conozca gente que dice que es creyente en Jesucristo, pero no creen en la Biblia, o no creen que la Biblia sea palabra de Dios, o tienen otros libros. Y estamos hablando de falsas doctrinas, creen cosas que no son correctas. Tal vez usted tenga gente que dice que es cristiana, pero hacen cosas que no, la Biblia no dice que se deban de hacer, y sin embargo ellos lo practican y creen que adoran a Dios haciendo esas cosas que no son correctas. Herejías, blasfemias, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día estamos siendo atacados inclusive por música, que hay gente que dice que es música cristiana, pero que no tiene nada de cristiano y que enseñan cosas que no son correctas. Todo esto lo va a utilizar el diablo para hacernos caer. Estoy hablando entonces del mundo. Estoy dando un tiempecito, hermanos, para explicar cada una de estas cosas, de estos tres enemigos. Estoy hablando del mundo. El mundo es eso. El mundo es esa filosofía. El mundo es esa gente que nos invita a hacer lo malo. Los creyentes, hermanos, tenemos compañeros, tenemos gente que es cristiana, enfrente de quienes nosotros no nos atreveríamos a hacer algo malo, porque su influencia es tal, su santidad es tal, su comunión con Dios es tal, que a nosotros nos va a evitar pecar y nos van a inspirar a hacer lo bueno. Sin embargo, tenemos también, hermanos, gente cerca de nosotros que si hacemos algo malo hasta nos lo van a celebrar. Nos van a invitar a hacer lo malo. Nos van a provocar a hacer lo malo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y también por eso es importante que tengamos esa comunión con los hermanos, con los hijos de Dios. Porque es la única manera, hermanos, de fortalecernos espiritualmente. Yo le aseguro que le daría a usted pena hacer algo malo enfrente de Braden, enfrente de Maddie. Le daría pena. Pero le aseguro que usted tiene compañeros que tienen una boca que habla barbaridades, que se drogan y que al contrario, ellos hasta lo invitan a hacer cosas malas. Eso es el mundo. Esa es la gente que nos invita a hacer las cosas que el diablo quiere que hagamos. Y por eso, hermanos, quiero decirles, cuidemos a nuestros hijos, amémoslos, eduquémoslos, respetémoslos, pero también una cosa muy importante, padres que me escuchan, disciplinemos a los hijos. Mamás y papás que me escuchan, necesitamos poner nosotros límites a nuestros hijos, porque nosotros lo que queremos es que estos chiquitos
aprendan la disciplina. Fíjense lo que estoy diciendo, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ellos jamás van a tener disciplina propia. Y ellos necesitan tener disciplina propia porque cuando ellos crezcan, a estos chiquitos inocentes los van a invitar a hacer cosas horribles que usted ni siquiera se imagina. O sea, quiero que entienda que ellos van a heredar un mundo más perverso donde los van a invitar a hacer cosas que a nosotros ni siquiera nos invitaron, pero ellos sí, y a edades más tempranas. Y la única manera de que estos chiquitos puedan tener autodisciplina es porque la aprendieron, porque nosotros les disciplinamos, nosotros les enseñamos lo que es no, lo que es sí, y que cuando hacen algo malo va a tener una consecuencia también negativa. I say, you need to love your kids, you need to educate them, you need to discipline them, and you need to put some boundaries so those kids, they receive discipline, but then they learn the discipline. So anytime when somebody is going to invite them to do something wrong, they can say no. And I guarantee you, people is going to invite your kids to do really horrible stuff. Yo sé que esto va a pasar, hermanos. Los van a invitar a nuestros hijos a hacer cosas horribles. He escuchado, por ejemplo, padres que hacen invitaciones perversas a sus hijos, ¿no? Quiero decirle que la Biblia dice en Mateo 10:36, sigo hablando acerca del mundo. Mateo 10:36 dice, los enemigos del hombre, son palabras de Jesucristo, serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Quiero decirles que a veces la gente que nos va a tentar es gente que está cercana a nosotros, que nosotros estimamos. Escúchenme, gente que nosotros queremos, pero esa gente nos va a dar sugerencias que no van de acuerdo a los planes de Dios. Y por ejemplo, yo sé de padres, yo conozco padres que ellos me han contado que ellos le dijeron a su hijo o a alguno de sus hijos que la primera copa que se tome ese muchacho se la quieren tomar con él. Y el argumento que me han dado es que yo quiero que mi hijo, en lugar de que ande tomando afuera, en otro lugar, yo quiero que él tome conmigo. Y la primera vez que mi hijo se vaya a tomar una copa, yo quiero que nos la tomemos juntos. Me parece es algo reprobable, pero es algo que mucha gente piensa que es algo correcto. O sea, ¿cómo voy a fomentar a mi hijo para el alcoholismo? Pero yo he escuchado esto. He conocido también padres. De hecho, tengo un amigo muy querido que su papá le decía, yo prefiero que tú te vayas a un antro, yo prefiero que te vayas a un centro de perdición, yo no quiero que vayas a la iglesia. He escuchado padres diciendo eso. Yo tengo un amigo, ahorita estoy pensando, no voy a decir el nombre de él, pero así le dijo su papá. Quería llevarlo a un lugar de perdición y le decía, yo no quiero que vayas a la iglesia. I have friends that the parents, they invite him to drink, or they invite him to go to some clubs or stuff instead of going to church. Conozco mujeres. Por mucho tiempo di clases en preparatoria y universidad y tuve en momentos pláticas con las madres de los muchachos y conozco mujeres que estarían orgullosísimas si uno de sus hijos, una de sus hijas fuera lesbiana, fuera gay, homosexual. Así, o sea, en pláticas me lo han dicho. ¿Qué estoy diciendo? El texto dice, los enemigos del hombre, Mateo 10:36, serán los de su casa. Y lo que estoy diciendo es que a veces la influencia de nosotros pensamos del mundo va a venir de otro lado, va a venir de la calle, va a venir de otro lugar. Muchas veces esa invitación a lo malo viene de la misma casa. ¿Y qué te estoy diciendo, hermano? No escuches esas voces. O sea, si alguien te invita a hacer lo malo, si alguien te invita a hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios, no hagas caso. A lo mejor tú me dices, es que fue mi papá, o fue mi hermano, o fue un pariente muy cercano. No le hace. Tenemos que entender que esa es una lucha que el diablo está utilizando, esas circunstancias, esas personas, para invitarte a hacer lo malo. Y también quiero decirte, hermano,
¿qué hay de ti si tú eres esa persona que eres piedra de tropiezo? Ajá. O sea, ten un buen testimonio. No invites a la gente a hacer lo malo. No lleves a la gente a hacer cosas que están equivocadas. En Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y el texto está diciendo, ¿sabes una cosa? Tú como hijo de Dios, procura que tu vida y tu testimonio sea bueno para que no lleves a una persona a hacer lo malo. Y diga, pues es que el hermano lo hace, es que la hermana lo hace. El versículo 7, Mateo capítulo 18, ahí mismo, dice, ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos. Pero luego dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Va a haber gente que va a tropezar en su caminar con Dios, pero dice la Biblia, ay de aquella persona por la que viene el tropiezo. Que no seamos nosotros, hermanos, que no invitemos a nadie a hacer lo malo, que no invitemos a nadie a pecar. Esto es algo muy serio. Por un lado, ni permitir que la gente tenga influencia sobre nosotros para lo malo, pero tampoco yo voy a ser esa influencia maligna para otros. Las tentaciones también vienen, hermanos, nuevamente, hablando de la carne. Ahora voy a hablar de la carne. Hablo del mundo, hablo del diablo, hablo de la carne, de nuestros pecados favoritos que la Biblia llama concupiscencias. Es el pecado que a mí me agrada personalmente, es el pecado que se me antoja, es lo que me jala a mí con mucha fuerza. La idea de concupiscencia es algo que te jala, que te atrae, que tiene mucho poder, algo que no te deja en paz. En Santiago capítulo 1, los versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ajá. Y hermano, tal vez usted tenga una concupiscencia diferente a la mía. Ajá. Y muy probable así es. Tal vez usted no es tentado, por ejemplo, no sé, a fumar. Y digamos que yo soy tentado a fumar. La verdad es que no soy tentado a fumar, no es mi concupiscencia, pero por ejemplo lo digo. Ajá. Concupiscencia, and I think in some translations this is translated like craving, but it's actually that sin that is your favorite sin, something that is different for you than for me. And maybe, I don't know, I just using an example. Maybe you are not craving of smoking, but maybe well, not really, but just use the example, right? I have that desire. I want to light the smoke, and I want to do that, and that is my craving, to do something that is not good for my body, is not going to give glory to the Lord, and I want to do it. Uh-huh. Or maybe, in my case, is to say bad words. Maybe you don't. Maybe yours is, I don't know, you want to drink, you want to get drunk. I'm just kidding, right? It's using an example. But maybe in my case is to say bad words. That is my craving. Esa es mi concupiscencia, hermano. Tal vez tú quieres decir malas palabras, tal vez tú quieres tener relaciones sexuales prohibidas, tal vez lo que tú quieres es drogarte, tal vez lo que tú quieres, no sé, es decirle a una persona hasta de lo que se va a morir. Y cada uno tiene una concupiscencia, tiene algo que lo atrae. Y dice el texto, cada uno, ¿verdad? Dice el texto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice el versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay un proceso que nos lleva a pecar y comienza cuando el diablo nos ofrece aquello que a nosotros nos gusta. Y entonces cuando nosotros empezamos a verlo aquello y decir, nada más un poquito, nada más una probadita, vamos a llegar al momento que cruzamos el punto de no retorno. Vamos a pecar y el pecado va a traer siempre la muerte. La tentación también viene hablando de nuestra naturaleza
Cuando nosotros nos creemos muy fuertes en alguna área y pensamos que no podemos ser tentados, ¿no? ¿Han escuchado este refrán que dice, no digas de esta agua no he de beber? ¿Han escuchado eso? Y en 1 Corintios 10:12, la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, si tú crees que tú no vas a pecar en eso, mejor, ¿sabes qué? Pídele ayuda a Dios y pídele que Dios te dé fortaleza y no te creas que eres demasiado fuerte, porque recuérdalo, es una ocasión precisamente para la tentación, el exceso de confianza. Tengamos mucho cuidado de decir, es que yo soy muy fuerte espiritualmente. Necesitamos a Dios. Y por eso, hermanos, la insistencia de venir a la iglesia, por eso la importancia de orar juntos. Hace rato anuncié, Jaime, que el día 25, martes 25 de marzo, quiero que tengamos una reunión vía Zoom, vía teléfono, a las 7:30 de la noche para que tengamos un tiempo de oración desde donde cada quien esté. Y vamos a procurar de buscar otros medios de que podamos estar juntos, porque necesitamos fortalecernos. Porque cuando nosotros pensamos, yo estoy muy fuerte, yo puedo solo, es cuando el diablo va a venir con toda su fuerza y nos va a hacer caer. Recuerden lo que dice 1 Pedro 5:8, que el diablo, ¿verdad?, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el texto que por eso debemos estar sobrios y velar. Dice el texto, sed sobrios y velar. Y eso describe una actitud vigilante, estar alerta de cómo el diablo nos va a querer tentar desde diferentes lugares. Nuestro texto, hermanos, de Mateo capítulo 6 dice, no nos metas en tentación. Pero al mismo tiempo tenemos que entender cuáles son los medios como el diablo nos va a tentar para que no caigamos en eso. Va a venir gente en tu vida diaria que te va a provocar. Va a venir gente que te va a decir malas palabras. Va a venir gente que te va a insultar. Va a haber personas que te van a invitar a lo mejor a tomar, a lo mejor a drogarte, que te van a decir, mira, con esto puedes aguantar más tiempo en tu trabajo, las largas horas que trabajas. Va a haber diferentes maneras. Y tenemos que estar firmes en el Señor y alertas para no caer, hermanos, en los engaños del diablo. Regresando a Mateo capítulo 6, el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el único que nos puede ayudar, hermanos, es nuestro Dios. Porque solamente en el cuidado de Dios, en la ayuda de Dios, estamos nosotros protegidos. Y por eso debemos de pedir a Dios, hermanos, que Él nos guarde continuamente, que Él guarde nuestra familia, que Él guarde a nuestros hijos. Pero cuando caemos, hermanos, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos un texto, 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que guardarnos de no caer en la tentación, en el pecado, pero en algún momento vamos a caer, hermanos. En algún momento vamos a decir algo que no debemos de haber dicho, en algún momento vamos a hacer algo que no debemos de haber hecho, pero inmediatamente lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios perdón y restaurar nuestra comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo hermoso es que no importa cuántas veces pequemos o caigamos, podemos ir a Dios, pedirle perdón y Él nos va a perdonar en su inmenso amor. No estoy diciendo esto para que pequemos, hermanos. He estado hablando de no pecar todo el tiempo, pero estoy diciendo que si caemos, y Dios sabe que vamos a caer, corramos inmediatamente a Dios y le podemos pedir perdón. Y usted vea cómo la pureza personal está ligada con la protección perfecta, poderosa de nuestro Dios.
Recuerda que tu pecado, mi pecado, va a destruir nuestro testimonio, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestras vidas, va a hacer sufrir a gente que amamos, va a hacer sufrir a gente que nos ama, va a hacer que deshonremos el nombre de Cristo, va a ser un obstáculo para establecer el reino de Dios en la tierra. Y de alguna manera el pecado va a traer muerte a nuestras vidas. Por eso es tan importante entender, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando nosotros oramos, hermanos, estamos invocando a nuestro Padre, Abba Padre, pidiendo su ayuda. Como si una de mis hijas gritara, papi, ayúdame. Eso es lo que estamos haciendo. En el Salmo 121, que hace rato entonamos, hermanos, dice el texto, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después de hacer la pregunta dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista usa una imagen poética que era muy conocida en su tiempo, en el pensamiento judío. Las montañas, hermanos, son los lugares donde se une la tierra con el cielo. Son los lugares donde toca la tierra, el punto más alto de la tierra toca el cielo. Hace muchos años fui a un pueblo que se llama San Vicente Osolotepec en Oaxaca, un pueblo que está en la montaña. Fui a visitar a un hermano, el hermano Rex Cobb, que estaba como misionero ahí. Y eran, yo creo que las 6 de la tarde, cuando de repente empecé a tocar las nubes. A tocar literalmente las nubes. No era neblina. Ustedes saben cómo es la neblina, ¿no? La neblina se pone todo que uno no puede ver. No, esto no era neblina. Eran nubes, ¿sí ve las nubes así como, que parecen como algodón? ¿Sí las ha visto en el cielo? En ese pueblo estábamos ahí, íbamos caminando, íbamos visitando y venían las nubes y uno las podía tocar y las podía mover. Y el hermano me acuerdo, Rex me dijo, estas son nubes. Dije, ¿nubes? Sí, estamos en un lugar muy alto y a esta hora de la tarde bajan las nubes y estábamos tocando las nubes. Estábamos en la tierra tocando el cielo. Eso es lo que estábamos experimentando en ese momento. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando nosotros oramos estamos conectando lo terrenal, yo soy terrenal, con Dios que es celestial. Una montaña cubre con su sombra a los pobladores que habitan en sus faldas, pero Dios cubre con su presencia mi vida y todas las vidas de todos los seres humanos. Una montaña, hermanos, es el lugar estratégico de protección por excelencia. Las civilizaciones que en el pasado no podían ser penetradas, que fueron atacadas y que duraron mucho tiempo para poder ser sitiadas, siempre, bueno, excepto Jericó, que Dios tumbó las murallas, pero estaban ubicadas en montañas. Y dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, porque en el pensamiento judío era el lugar más poderoso por lo que acabo de mencionar. Pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo sorprendente es que el salmista no dice, mi socorro viene de las montañas, de lo más grande, de lo más poderoso, sino que dice, mi socorro viene de Jehová, que no está en la montaña, que está por encima de la montaña, que está en un punto todavía más alto. Mi socorro viene de Jehová, que no solamente hizo la montaña, sino hizo todo lo que hay en la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que no solamente está en los cielos, sino que Él hizo todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en el universo. Y entonces Él está diciendo, Señor, yo puedo confiar en ti, que eres más grande, más poderoso que todo lo más grande que pueda haber en la tierra. No existe, hermanos, no existe todavía una nave que pueda llegar al infinito. No hay nada así. Y Dios está más allá. En el versículo número 5
Salmo 121, hermanos, versículos 5 al 8. Jehová es tu guardador, dice. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y decía, así como la sombra de la montaña está presente en la vida de la gente que habita sus faldas, la presencia de Dios está con nosotros, como dice el texto, de día y de noche. El Dios que creó el día y la noche, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 1, que fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, es Dios el que creó los días. Es el mismo Dios, hermanos, que va a estar con nosotros de día y de noche. Y está usando el salmista una figura también que nos recuerda el Antiguo Testamento, cuando el pueblo, hermanos, salió de Egipto y andaba en el desierto, y dice la Biblia que la presencia de Dios era representada entre el pueblo en una columna de fuego durante la noche y en una nube que los acompañaba durante el día. Y el pueblo de Israel, cuando veían la columna de fuego, cuando veían la nube, ellos podían decir, Dios está con nosotros día y noche, las 24 horas. Y el salmista está diciendo, ¿sabes una cosa? Dios va a estar contigo todo el tiempo si tú te encomiendas a Él. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Y solamente Él va a guardar mi salida y mi entrada, como dice el texto. Hermanos, todos nosotros salimos y entramos todos los días, ¿no? El hermano Antonio sale y no solamente sale para andar aquí en Little Rock, sino sale lejos, ¿no? Y anda en peligros, hermano. Me ha platicado, ¿no? Cuando la gente se mete enfrente, todas esas cosas que pasan. ¿Y quién está ahí guardándolo? Bendito Dios. Guardará nuestra salida y guardará también nuestro regreso. Nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Y qué nos queda hacer entonces, hermanos? Vamos nuevamente a Mateo 6, cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y entonces, ¿qué nos lleva a pensar el pasaje? Cuando yo pido que se haga su voluntad, le doy la honra a Dios, reconozco a Dios, confío en Él, cuando yo busco esa pureza personal y cuando yo pido su protección, Él va a recibir la honra y la gloria en mi vida. Él va a tener esa honra en mi vida. Y así como comenzamos esta oración hablando de que el nombre de Dios debe ser santificado, terminamos también la oración exaltando el nombre de Dios. Y así debe ser cuando oramos. Oramos para darle la honra a Dios y oramos para exaltar a nuestro Dios y reconocerlo en todo momento. Oremos, hermanos, oremos todo el tiempo. Es una bendición, es un privilegio, es un gozo, es algo que no debemos dejar de hacer como pastores. Yo como pastor, dice la Biblia, ¿verdad? Hechos 6:2, que no debemos dejar de ministrar la palabra, sino debemos dedicarnos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y quiero decirle, ore conforme enseña la Biblia, insista en orar, anime a su familia a orar, reúnanse para orar, estemos juntos orando a Dios, hermanos, y mantengamos esa comunión continua con nuestro Dios. Orar es comunicarnos. Y termino. El medio de comunicación, hermanos, que tenemos nosotros con Dios, oramos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque quien nos conecta a Dios es Jesucristo. Y quiero decir, si alguno de ustedes aún no se ha conectado con Dios, necesita a Cristo, necesita creer en Jesucristo, necesita entregarle su vida a Jesucristo para tener esa comunión y esa conexión con Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios perdón por sus pecados y necesita que Jesucristo sea su Señor para tener esa conexión con Dios.